Hay algo que me llamaba la atención de unos testimonios tuyos que tú me habías comentado, que cuando tú vienes al Señor, tú vienes de la santería, tú vienes de la brujería, de tener dinero, tú tenías discípulos, como le llaman ustedes, ahijados, hacías actividades, tú hacías eventos, que si coronaciones de santo y todas esas cosas que hacían en esas reuniones. Tú te conviertes, tú llegas a Cristo, el enemigo se levanta para detenerte y tú, de tenerlo todo, viviste una experiencia. Una vez llego al Señor, todo eso se fue acortando. De alguna manera quedé, como quien dice, en la ruina, pues, en la ruina total. Una vez al haber aceptado al Señor, todo eso lo perdí. No tenía ni para pagar un pasaje. La poquita ropa que ya iba teniendo se me fue gastando y gastando y gastando, hasta que me quedaron un solo par de zapatos. Me acuerdo que roto, me acuerdo que el hueco estaba en la parte de la punta del zapato, sin medias. Yo colocaba los pies para atrás para que no me vieran, no se dieran cuenta en la iglesia que tenía zapatos rotos, pantalones remendados, prácticamente remendados, porque eran pantalones que no eran míos y los mandé a como que le metieran. Entonces, todo ese tipo de cosas, más el proceso que venía viviendo de mi restauración fue un poco ruda a nivel económico, pero también aparte estaba viviendo también mi proceso de ansiedad, mis ataques, que me bombardea mucho el enemigo con muchas cosas, de que por lo menos las cosas que me bombardea la mente diciendo, pero ¿por qué estás padeciendo tanto si antes tenías y ahora no tienes? Como que ando, me entendí, como que bueno, ven a mí que si no tienes vas a tener ahora. Entonces todo eso fue como realmente como Dios tratando conmigo, como depurando realmente lo que venía, que no era de Dios, porque todo eso no era de Dios, y fue doloroso para mí y fue fuerte acostumbrarme a esa nueva vida, acostumbrarme a vivir, como decía Pablo, prácticamente sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces el Señor prácticamente estaba enseñándome a vivir en la escasez. Realmente siento que Dios estaba probando si realmente yo lo amaba o amaba al dinero. Entonces ahí eso era como que estaba esa parte, o me volvía nuevamente al dinero, a las cosas de antes, o seguía en el Señor. Dios te bendiga una vez más. Dios es más que fiel. Seguimos contentos y felices de lo que Dios está haciendo aquí. Estamos siendo bendecidos y edificados. Un hombre que Dios ha levantado con un ministerio poderoso y con un testimonio muy potente. Dios es más que fiel. Estamos aquí, la familia, mi madre, sobrina, un profeta de Dios que está allí en la cámara agarrando los controles, y con este ministro. Amén. Así que Dios te bendiga, mi hermano Carlos, una vez más. Amén. ¿Cómo estás tú? Bueno, agradecido primeramente de Dios por este tiempo, agradecido de Dios porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, aunque hoy es tarde, pero es una misericordia también de parte de Dios estar el día de hoy aquí compartiendo lo que Dios va a dar para esta audiencia el día de hoy. Sí, hay algo que me llamaba la atención de unos testimonios tuyos que tú me habías comentado, que cuando tú vienes al Señor, tú vienes de la santería, tú vienes de la brujería, de tener dinero, tú tenías, como le llaman ustedes, tú tenías discípulos, como le llaman ustedes, ahijados. Ajá. Tú hacías actividades, tú hacías eventos, que si coronaciones de santo y todas esas cosas que hacían en esas reuniones, un sinnúmero de rituales y cosas, donde también eso te ayudaba de alguna forma u otra a generar dinero, generaba ingresos. Un hombre próspero, un hombre que viajó más de 7 países, un hombre que lo tenía todo humildemente, lo que cualquier hombre quería tener o necesitaba. Ese hombre eres tú. Tú te conviertes, tú llegas a Cristo, el enemigo se levanta para detenerte, y tú, tu vida de tenerlo todo, viviste una experiencia de no tener nada. Así mismo es. Qué duro y qué difícil fue eso para tu vida. Bueno, primeramente, buenas tardes. Sí, fue un poco rudo, porque acostumbrado a tener dinero, a movilizarte para donde quieres, ir para donde quieras. Una vez llego al Señor, todo eso se fue acortando. De alguna manera quedé, como quien dice, en la ruina, pues, en la ruina total,
que un hombre que imagínate, un hombre que tenía camioneta, 7 motos, o sea, viajaba para 7 países. Yo viajé a Dominicana, te estaba comentando, viajé como más, no sé, 4, 5, 6 veces a Dominicana y me quedaba tranquilo y me daba luz en Dominicana, en otros países. Entonces, no tanto con la parte de lo que practicaba, sino que bueno, como realmente andaba en el mundo, muchas cosas llegaban y yo hacía negocio y negocio por aquí, que no eran lícitos también, pues entonces eso también me ayudaba también a vivir una vida manejando mucho dinero. Una vez al haber aceptado al Señor, todo eso se fue acortando. Incluso yo expliqué en el video anterior que parte de lo que la policía llegó a mi casa fue buscándome porque decían que tenía dinero, que tenía casa y ese tipo de cosas. Entonces, que sí la tuviste en una época sí, cuando no estabas en Dios, pero cuando tú llegaste a Dios, como siempre pasa, lo perdiste todo, porque Dios obviamente te quita todo lo que el enemigo te dio, Dios te lo quita todo para él entonces darte lo de él. Amén, así es. Entonces, cuando ya el mundo te conoce con esa percepción de que tú lo tienes todo, pero tú lo que estás haciendo es procesado sin tener nada, se meten a tu casa porque dicen que tú lo tienes todo para quitarte todo, ven que tú no tienes nada de lo que ellos decían. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, incluso cuando los policías llegaron a mi casa, que se dieron cuenta que nada más lo que había puro televisores, nada más ir, no, vale, este hombre lo que está pelando, ¿vale? Este no tiene nada. Ahí mismo también se fueron, por supuesto, pero sin embargo dijeron, no, nosotros vamos a volver otra vez, que esa era la parte del miedo que me daba a mí volver a mi casa. Bueno, hermano, fue poco a poco, o sea, fue tan fuerte que ya yo no tenía ni siquiera para pagar un pasaje, ya no me daba la vida de sustento de poder decir, voy a comer en un restaurante. Yo realmente, yo ni siquiera comía en mi casa, yo comía en buenos restaurantes todos los días al mediodía, siempre me iba a comer en buenos restaurantes, porque tenía cómo hacerlo. Entonces, todo eso lo perdí, no tenía ni para pagar un pasaje, la poquita ropa que ya iba teniendo se me fue gastando y gastando y gastando, hasta que me quedaron un solo par de zapatos, me acuerdo que roto, me acuerdo que el hueco estaba en la parte de la punta del zapato, sin medias. Yo colocaba los pies para atrás para que no me vieran, no se dieran cuenta en la iglesia que tenía zapatos rotos, pantalones remendados, prácticamente remendados, porque eran pantalones que no eran míos y los mandé a como que le metieran. Entonces, todo ese tipo de cosas, más el proceso que venía viviendo de mi restauración fue un poco ruda a nivel económico, pero también aparte estaba viviendo también mi proceso de ansiedad, mis ataques, que me bombardea mucho el enemigo con muchas cosas, de que por lo menos las cosas que me bombardea la mente diciendo, pero ¿por qué estás padeciendo tanto si antes tenías y ahora no tienes? Como que ando, me entendí, como que bueno, ven a mí que si no tienes vas a tener ahora. E incluso pasando mi situación como hombre soltero me costó también porque ciertamente uno sabiendo de que lo que es la fornicación y el adulterio no es de Dios. Entonces hubo momentos que sentía soledad, que sentía que realmente me hacía falta estar, tener como una esposa o algo. Entonces el enemigo muchas veces las tuviste tuviste tantas mujeres y aquí estás padeciendo de alguna. Entonces todo eso fue como realmente como Dios tratando conmigo, como depurando realmente lo que venía, que no era de Dios, porque todo eso no era de Dios, y fue doloroso para mí y fue fuerte acostumbrarme a esa nueva vida, acostumbrarme a vivir, como decía Pablo, prácticamente sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces el Señor prácticamente estaba enseñándome a vivir en la escasez. Realmente siento que Dios estaba probando si realmente yo lo amaba o amaba al dinero. Entonces ahí eso era como que estaba esa parte, o me volvía nuevamente al dinero, a las cosas de antes, o seguía en el Señor. Y bueno, gracias a Dios, a pesar de mis situaciones, incluso me invitaron para un encuentro, estaba recién y me dijeron, bueno, más para que vayas un encuentro con Dios, y me acuerdo que yo no fui 2 veces, los he pago, porque no tenía ni ropa, me acuerdo que no tenía ni interior ni media. Y eso yo no lo conté, yo me quedé callado, yo lo que dije, no quiero ir porque no sé qué broma. Metí esa mentirita ahí como quien dice, porque estás empezando. Pero la verdad después la conté y dije, como quien dice, no, metiste la mentira. Ahí no es como quien dice. Sí, no, ahí fue real. Fue real la mentira. Y después más tiempo dije, mira, yo no fui por esto y esto, porque realmente no tenía media, no tenía interiores, ¿sabes? Yo quedé, fue una broma tremenda, hermano, que yo digo, Dios mío.
Es tremendo. Y después que tú dices que querías por lo menos comprarte algo y no podías, estás acostumbrado a muchas cosas y no podías, entonces esas cosas a mí me pegaron fuerte porque era en mi día a día, era como te dije, era lo que yo hacía a diario y a veces despegaba así, porque eso se despegó fue rápido, eso fue yo creo que en menos de un mes yo no tenía nada, en menos de un mes yo no tenía nada, o sea, yo perdí todo, me acuerdo que todo lo empecé a vender porque ya no tenía dinero, todo, cuando vine me comí todo y no quedé sin nada, o sea, realmente fue wow, una pérdida total, hermano. Wow, qué tremendo, mi hermano, lo que viviste y lo que pasaste. Eso fue cuando empezaste, lo difícil que es. Ahora, de ahí para adelante, para cerrar, ¿cómo te sentiste? ¿Pasó el proceso o todavía sigues en el proceso? No. Los tiempos han cambiado, siguen los zapatos rotos, ya no están los boxers, hay medias o calcetines. ¿Cómo estás actualmente y qué tiempo has pasado de eso? Bueno, eso fue empezando ya el evangelio, ¿no? Pero sí, bueno, hay momentos que como todo, pues la situación, sabemos que aquí en Venezuela tampoco es que está de una perfección, aunque no debemos hablar de política, pero sí no está en perfección y la cosa es un poco fuerte, pero Dios siempre nos sustenta, pues Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos haga comer, Dios siempre, gracias a Dios, tengo para vestirme, tengo, como dice como dice Mateo capítulo 6, que habla sobre eso, que no preocupéis de qué vestir ni de qué comer, o sea, gracias a Dios, Dios siempre ha sustentado, humildemente hasta donde puede, de repente no es la riqueza o lo que yo quería anteriormente, pero por lo menos lo necesario, lo que uno necesita, Dios hasta ahora no me ha dejado mal, siempre he tenido, mi hermana se lanzó unos viajes por toda Europa y yo decía, yo tenía hasta más de 6 colonias, imagínate, pero colonias caras, Montblanc, Goche Gabbana, o sea, puras cosas. Y yo me acuerdo que yo dije en mi corazón, dije, Dios mío, yo no sé ni con una colonia. Bueno, es esta que tengo ahorita que, por cierto, huele. Sí, huele, ¿no? Y yo le digo, en mi corazón, yo ni siquiera lo nombré, yo dije, Dios mío, yo no sé lo que es una colonia. Y parece que en esas pequeñas cosas que piensas que Dios no te escucha. Mira, mi hermana llegó y me dijo, te tengo un regalo, llegó allá de todos esos países de Europa, me trajo una colonia de Turquía. O sea, a pesar de todo, Dios, en los pequeños detalles, Él siempre me ha sustentado. Wow. Dios es fiel, mi hermano. Dios lo hizo, Dios te restauró, te veo bien, te veo trabajando por tu propia cuenta, te veo próspero y Dios glorificándose en tu vida. Mi hermano, ¿cómo te llamas? Carlos González. Amén. Para oración pueden escribirnos ahí al número del ministerio, ustedes lo conocen. Cualquier testimonio que le quieran dar al evangelista, al ministro, al maestro Carlos González, pues contáctense con nosotros allí al número del ministerio, escriban ahí en la caja de los comentarios, no olviden suscribirte ni compartir con más personas. Dios te bendiga y Dios te guarde.